Estimados alumnos, bienvenidos a nuestra teleclase. En este primer bloque vamos a hablar de un concepto central: testamento, capacidad y forma. ¿Qué es el testamento? Creo que todos en algún momento hemos oído hablar de personas que dejan su testamento, ¿sí? Seguramente en los diarios tenemos noticias de famosos que testamentariamente han hecho algunas disposiciones de naturaleza curiosa. Pues bien, les cuento que el testamento no es nada más ni nada menos que un acto jurídico por el cual una persona dispone de sus bienes, de su patrimonio, para después de su muerte. Estas disposiciones para después de su muerte pueden ser de distinta naturaleza. En primer lugar, podemos tener disposiciones patrimoniales. Y en segundo lugar, también puede ser que un testamento contenga disposiciones de carácter extrapatrimonial. Cuando hablamos de disposiciones patrimoniales, surgen de manera casi instantánea la institución de un heredero, la institución de un legatario. Pues bien, tenemos instituciones de carácter directo, esto es, instituir herederos, hacer legados. Ejemplo, cuando en mi testamento digo: yo, Andrea, dejo todos mis bienes a Miguel. Eso no es nada más ni nada menos que la institución de un heredero. Si digo: yo, Andrea, dejo mi vehículo modelo 2008 sedán a Gustavo, lo que estoy haciendo es una institución de legado. Hay otras también disposiciones que tienen contenido patrimonial, pero se las consideran indirectas. Por ejemplo, cuando dispenso a un heredero de efectuar la colación. ¿Se acuerdan cuando veíamos colación? La colación, ¿se acuerdan?, es la acción que protege la igualdad de los legitimarios. La única manera en que este heredero va a poder no traer a la masa el monto que ha recibido en vida es cuando el causante en un testamento lo ha dispensado de colación. Pues bien, esa es una disposición de carácter patrimonial, de carácter indirecto. Otras, las cláusulas de mejora que establecen en el artículo 2448 de nuestro Código Civil y Comercial. Otras, revocar un testamento anterior. También tenemos otras disposiciones que tienen contenido patrimonial, como por ejemplo, cómo hacer esta transmisión de bienes. Estas disposiciones adquieren naturaleza cuando hablamos, por ejemplo, de unidades económicas de gran porte, donde el causante está dejando cómo hacer esta transmisión para que la unidad económica no se vea perjudiciada. Pero dije que también en un testamento podemos hacer disposiciones de carácter extrapatrimonial. Esas disposiciones de carácter extrapatrimonial tienen que ver, por ejemplo, con el reconocimiento de hijos, con determinar qué quiere hacer con su cuerpo, con la donación de órganos, etc. Con respecto a la capacidad, cuando hablo de testamento tengo que distinguir dos momentos. Una cosa es la capacidad para otorgar el testamento, que es un acto jurídico unilateral, ¿sí? Y como todo acto jurídico, debemos ser capaces para efectuarlo. En primer momento, esa capacidad se adquiere a los 18 años. Ahora bien, la capacidad para recibir por testamento es distinta, porque como ya enumeramos en algún momento, las personas humanas, las personas por nacer, las personas que todavía no han nacido y cuya concepción se ha realizado conforme la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida, conforme establece el 561 de nuestro código, o bien las personas jurídicas o fundaciones que se creen a través de ese instrumento testamentario, son capaces para recibir por testamento. Entonces distinguimos capacidad para otorgar y capacidad para recibir. Existen algunos supuestos pequeños de incapacidad. ¿Y por qué digo pequeños?
porque en realidad, como sabemos, nuestro nuevo Código Civil y Comercial ha reformulado todo el sistema de capacidad en el sistema normativo argentino. La capacidad se presume, por lo tanto, siempre vamos a presumir la capacidad de quien otorgó esta voluntad en un testamento. ¿En qué casos no va a ser capaz? Cuando la persona esté privada de razón al momento de testar, cuando la persona haya sido incapacitada en una sentencia, ¿sí? Y quien alegue la incapacidad no pueda probar que quien alegue la incapacidad no pueda probar que se ha efectuado en un intervalo lúcido. Y otra de las cuestiones a tener en cuenta es que si la persona, el testamento no va a ser válido si la persona emite un testamento, no tiene capacidad para darse a entender ni en forma oral ni por escrito, y este testamento no ha sido celebrado frente a escribano con un intérprete del caso. Otras de las situaciones a tener en cuenta es que, como todo acto jurídico, el testamento va a ser pasible de nulidad cuando haya sido afectado alguno de los vicios, haya sido afectado algunos de sus elementos constituyentes por algún vicio de la voluntad, como por ejemplo el error, el dolo o la violencia. Con respecto a la forma de los testamentos, debemos distinguir las formas testamentarias, que son los tipos de testamentos que puedo realizar, de la forma como solemnidad del acto jurídico que se está emitiendo. Cada tipo testamentario tiene una formalidad, a falta de formalidad, el testamento carece de los efectos propios. Básicamente tenemos dos formas testamentarias, el testamento hológrafo y el testamento por acto público. Se ha derogado la figura del testamento cerrado en nuestro Código Civil y Comercial. El testamento hológrafo y el por acto público, ambos tienen sus ventajas y desventajas. Las ventajas del hológrafo, por ejemplo, es barato, se puede obtener se puede mantener totalmente en el anonimato. El riesgo es que es muy fácil de destruir y es muy fácil la captación de la voluntad y que ello no sea advertido. Con respecto al testamento por acto público, sus ventajas son justamente la inalterabilidad del mismo y sus desventajas básicamente los honorarios y gastos. En este bloque, nuestro concepto central es el de disposiciones testamentarias. ¿Qué son las disposiciones testamentarias? Justamente son el objeto, el contenido de un testamento. Como ya les advertí, tenemos disposiciones testamentarias patrimoniales y disposiciones testamentarias extrapatrimoniales. Dentro de las disposiciones testamentarias patrimoniales podemos ver la institución de heredero, la de los legados, la dispensa de colacionar, la cláusula de mejoras y las disposiciones sobre cómo debe operar este modo de transmisión. En el caso de las extrapatrimoniales tenemos el reconocimiento de hijo, tenemos la donación de órganos y también cómo uno quiere que se celebren sus exequias. Dentro de las patrimoniales, las más importantes, desde luego, la institución de herederos. Esta institución que puede ser de heredero universal, esto es, cuando el testador llama a una persona a recibir el todo o una parte alícuota de su herencia. Puede ser también una institución de heredero de cuota, cuando el llamamiento es a recibir solo una fracción de la herencia y que no puede ser acrecentada por más que otros llamados renuncien a su porción. Y en tercer lugar, la institución de los legatarios, que son aquellos que tienen llamamiento a un bien particular. Claves para la interpretación de las disposiciones testamentarias. El juez, al momento de interpretar cláusulas testamentarias que están redactadas de manera poco claras, primero va a tener que tratar de desentrañar la verdadera intención del causante. En segundo lugar, va a tener que tener en cuenta el texto conectado en su totalidad relacionando una cláusula con otra. Y en caso de que alguna cláusula sea contradictoria, va a tener que hacer preservar unas sobre otras. Y en realidad siempre va a estar a favor de la validez del testamento. Para graficar un poco la situación, vamos a decir, por ejemplo, si yo en una disposición testamentaria digo, le lego a Esther mi casa para cuando se reciba de médica, tenemos una situación.
Otra es decir, lego a Esther mi casa para que dentro de 2 años ella pueda habitar en la misma. Otra situación. La tercera situación, lego a Esther mi casa con la obligación de que ella construya un mirador en la misma. Cada una de estas disposiciones testamentarias ha establecido una modalidad en la disposición. ¿Esto qué es? Efectuó una condición, le puso en plazo o cargó una obligación a quien va a recibir este bien a título de legatario. Nuestro concepto central en este bloque es el de los legados. ¿Qué son los legados? Dijimos que en las sucesiones teníamos sucesores a título universal y sucesores a título particular. Los sucesores a título universal son aquellos que reciben el todo o una parte alícuota de una herencia. Y sucesores a título particular son aquellos que son llamados a recibir un bien o un conjunto de bienes. Estas personas se denominan en nuestro código legatarios. Los legatarios entonces tienen un llamamiento muy limitado. ¿Limitado a qué? Al bien que son llamados a recibir por el testador. No se subrogan como el heredero en la posición jurídica del causante. Y los legatarios tienen derecho a su legado a partir del momento mismo de la muerte del causante. Ahora, pongamos un ejemplo. Si yo digo, le dejo a María mi casa y el resto de mis bienes a Juan, yo estoy dejando en mis testamentos 2 tipos de disposiciones testamentarias. ¿Podrías identificar cuál es un legado? ¿Y qué tipo de disposición sería la segunda? Te adelanto que la primera es la institución de un legado de cosa cierta, mientras que la segunda es la institución de heredero. Si yo simplemente digo, dejo todos mis bienes, estoy transmitiendo la universalidad. Si digo, dejo todos mis bienes a Juan, Pedro y Marta, también estoy transmitiendo una universalidad que se va a dividir conforme a quienes son llamados a recibirla. Cuando digo, lego o dejo un bien particular o un conjunto de bienes, ahí estoy instituyendo un legado. Nuestro último concepto central es el de ineficacia de los testamentos y de las disposiciones testamentarias. En realidad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ineficacia? Lo que estoy diciendo es que este testamento que ha sido otorgado no puede producir los efectos jurídicos necesarios porque existe alguna causa que le priva justamente de esta eficacia. Y esas causas pueden ser la nulidad o la inexistencia, puede ser la revocación, puede ser la caducidad y finalmente, así a modo de colación, también podemos traer el tema de la reducción de las disposiciones testamentarias. Cuando hablamos de inexistencia, estoy diciendo que el acto jurídico por el cual se otorgó este testamento tenía un vicio grave en su constitución que hace imposible que el mismo se constituya adecuadamente. Entonces, ese acto no nace, ¿sí? Entonces, me tengo que remontar a cuáles son los requisitos para la celebración del testamento y ahí voy a poder determinar si ese testamento ha sido otorgado con los requisitos que la ley establece para el mismo. En el caso de la nulidad, el acto jurídico nace, pero adolece un vicio en su constitución que lo va a tornar pasible de una sanción de nulidad. Estas ineficacias pueden deberse a la forma, al objeto y a los sujetos. Con respecto a la forma, yo les conté que el testamento es un acto jurídico unilateral y es escrito. No existe en nuestro sistema jurídico el testamento oral. Por lo tanto, si alguien graba un mensaje, en un mensaje su testamento, ese testamento no va a ser válido.
También puede ser que se otorguen testamentos sin que se cumpla con la forma testamentaria. Por ejemplo, en el testamento hológrafo sabemos que deben ser firmados, sellados, fechados y tienen que contener una disposición testamentaria clara. Si yo tengo la fecha y la firma y no tengo una disposición testamentaria, yo voy a tener un vicio que está afectando a la forma. Y también con respecto al ejemplo que les acabo de dar, también ese vicio se replica en el objeto, porque yo lo que tengo que tener en el objeto de un testamento es qué es lo que voy a transmitir, cuál es la disposición que voy a otorgar. Y si yo simplemente explico en mi testamento cómo debo manejar una empresa, eso no es una disposición testamentaria, es un testamento que se conoce como testamento docente. Con respecto a los sujetos, si yo tengo varias personas juntas que concurren a una escribanía y todos juntos en un acto público dicen cuál es su disposición testamentaria, ese testamento no puede surtir efectos porque, como les aclaré, el testamento siempre es un acto jurídico de carácter individual unilateral. Otra de las cuestiones que hace que los efectos de mi testamento no puedan ser válidos es el tema de la revocabilidad, que no es nada más ni nada menos que la retractación que hace el causante o que hace la ley de una disposición testamentaria. Entonces, esta retractación, esta revocabilidad puede ser expresa, puede ser tácita o puede ser legal. Ejemplos, si yo digo derogo mi testamento anterior, estoy haciendo una revocabilidad expresa. Si yo digo, lego mi casa de Mar de las Pampas a Susana en un testamento del año 1998 y en mi testamento del año 2008 digo, lego mi casa de Mar de las Pampas a Beatriz, yo en ese momento estoy revocando tácitamente la disposición testamentaria anterior. Y la disposición o la revocabilidad, de carácter legal es la que la ley presume. Por ejemplo, si el testador ha contraído matrimonio con posterioridad a la celebración de su testamento, se presume que el mismo o que las cláusulas del mismo son revocadas. Esta revocabilidad puede ser total cuando afecta a todo el cuerpo testamentario o puede ser parcial solo respecto de una cláusula específica. Otro de los temas que afectan la eficacia del testamento es el de la caducidad de las disposiciones testamentarias. Ejemplo, quien es instituido heredero muere, entonces ya no va a poder venir a aceptar la herencia. Otra es la pérdida de la cosa, otra el perecimiento total o parcial de la transformación del objeto de mi disposición testamentaria. Todo esto hace que la disposición testamentaria caduque. El legado es una disposición testamentaria que tiene por objeto la transmisión de derechos reales sobre bienes que eran de propiedad del testador o la imposición de obligaciones en favor de alguien denominado legatario. Los legatarios son simples adquirentes de bienes, en sentido amplio, que el causante les atribuye o defiere en el testamento. Son sucesores en los bienes y destinatarios de las liberalidades del causante. En consecuencia, los herederos están obligados a cumplir con los legados hechos por el testador. De esta manera, en materia de legados, es necesario considerar a tres sujetos: el testador, que a través de una disposición testamentaria instituye el legado y crea la vocación del legatario; los herederos, que deben cumplir con el legado; el legatario, que es el llamado a recibir el bien que se le ha legado. El legado recae sobre bienes particulares, que pasan aisladamente al legatario, separándose de la universalidad del acervo hereditario. El legatario es propietario del derecho al legado desde la muerte del testador. Por otra parte, el legado no puede pagarse hasta que estén pagadas todas las deudas y constituye una carga de la sucesión. A partir de las sentencias presentadas en el enunciado de la actividad práctica de esta unidad, completa una tabla vinculando conceptos.
En el eje horizontal deberás tener las preguntas: ¿cómo sucede? ¿Cuándo ocurre? ¿Qué implica? ¿Por qué? ¿Y quién o quiénes son sus sujetos? Y en el eje vertical deberá figurar legatarios, sujetos del legado, adquisición del legado, objeto de los legados y prelación de pago. Para resolver la actividad práctica, deberás tener en cuenta todos los elementos y características respecto de los legados, como por ejemplo, ¿quiénes son los sujetos de los legados? A modo de ejemplo, podemos ver cómo se resolvería una de las filas de la tabla. Concepto legatarios. ¿Cómo sucede? Mediante una liberalidad hecha en un testamento por la que se transmiten al beneficiario derechos o excepciones de carácter patrimonial sobre objetos particulares. ¿Cuándo ocurre? Cuando se le transmite un bien particular o un conjunto de bienes que integran la herencia. ¿Qué implica? Que le pueden ser legadas todas las cosas y derechos que estén en el comercio con las condiciones de que sean propiedad del testador. Estas han de ser determinadas o determinables y no han de afectar a la legítima. ¿Por qué? Por expresa voluntad del testador al disponer sobre ese bien en particular. ¿Quién o quiénes son sus sujetos? Lo es el simple adquirente que como sucesor particular no ocupa la posición del causante.